Buenos días amigos, finalmente llegamos a un capítulo excepcional en la carta que escribe Pablo a la iglesia de Corinto, el capítulo número 15. Y tan importante es este capítulo que vamos a ocupar 5 días, imagínense. Vamos a ir estudiando fracción a fracción porque su tema es muy importante. Yo le invito a que si usted tiene deseos de conocer del Evangelio, de la Biblia, de lo que se trata el cristianismo, no se pierda cada uno de estas reflexiones. Voy a leer hoy en el capítulo 15 versículos del 1 al 11 y dice así: Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del Evangelio que les he predicado. Este es el Evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este Evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se los anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Recuerde usted que siempre los cristianos hablamos de el Evangelio, y muy pocos conocen qué es el Evangelio. Bueno, Evangelio de su etimología en el griego significa buena nueva, buena noticia. Y en el pasado, cuando un rey tenía que comunicar una noticia al pueblo, enviaba lo que se llamaba un heraldo, una persona destinada a ir y comunicar de viva voz un mensaje que era una buena noticia para el pueblo. El Evangelio significa eso, la buena noticia de Dios para los hombres, para las personas. Y Pablo va a hablar y va a decir, bueno, es que creer en este Evangelio es lo que les da la salvación. Dice, pero bueno, tienen que creer y mantenerse firmes en lo que han creído. Versículo 3, en primer lugar les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Queridos amigos, en estos dos textos, 3 y 4, está el centro, el resumen, el punto central del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Bueno, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Poco a poco vamos a ir desglosando estos temas, pero por hoy baste decir, cuando hablamos de Evangelio, ¿qué es esa buena noticia? La buena noticia es que el Señor Jesús vino, Dios se hizo hombre para ser nuestro Salvador y nuestro Señor. En el momento en que Jesús muere en la cruz del Calvario, se convierte en nuestro Salvador, porque muere en nuestro lugar. Y en el momento que Él resucita, Él se convierte en nuestro Señor. Porque dice Pablo en otra carta que escribe a los Filipenses, que el Padre, una vez que Él resucitó, lo sentó a su diestra y le confirió todo poder, toda autoridad, de tal manera que todos los seres vivientes en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se postran, doblan sus rodillas ante Él como Rey y Señor. Dice versículo 5, bueno, también después de que resucitó, dice 5, y se apareció a Cefas, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido anormalmente. ¿Cuál es la evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo? Bueno, déjeme decirle, los grandes líderes de los movimientos religiosos en el mundo, como Mahoma o como Buda, ellos tienen grandes tumbas, tienen edificios que guardan sus restos. El Señor Jesucristo no tiene una tumba porque Él no está enterrado, Él resucitó. ¿Y cuál es la evidencia de su resurrección? Pablo lo menciona. En primer lugar, se fue apareciendo a algunas personas, entre los cuales estaban sus discípulos, y además dice, se apareció a más de 500 personas en una ocasión. La evidencia de su resurrección es que estas personas, cuando vino la persecución por allá del año 70, fueron personas que fueron perseguidas y se les fue dado la muerte por creer en ese Jesús que ellos decían que había resucitado. Y cuando eran capturados les decían, si tú niegas que Jesús resucitó, conservarás tu vida, si no, serás muerto. Y ellos murieron. Se habla en la historia que cuando menos los 11 discípulos sufrieron muertes muy agresivas, muy violentas. Inclusive el apóstol Pablo, que cuando iba a ser crucificado como su maestro, él dijo, yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro, y pidió que lo crucificaran de cabeza. Y eso fue algo todavía mucho peor porque su misma sangre lo ahogó. La evidencia de la resurrección en este sentido está en los testigos presenciales, en aquellos que vieron al Señor Jesucristo, que le conocieron en persona y que le vieron resucitado.
y dan testimonio de su resurrección. Dice versículo 9, pues yo, el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Por eso a Pablo se le consideró un apóstol, porque cuando él iba con las cartas que le habían dado los jefes judíos para perseguir a los cristianos, el Señor Jesús se le aparece y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento el Señor Jesús cambia el rumbo de su vida y le dice, ahora es necesario que tú, y te voy a mostrar el propósito y las cosas que tú vas a hacer para mí. Así que Pablo, un poco avergonzado, dice, bueno, aunque el Señor Jesús se me apareció a mí, pues yo soy el menos digno, porque pues los demás se dedicaban a pescar, se dedicaban a otras cosas, pero yo me dedicaba a perseguir a los cristianos. Y eso le avergonzaba y decía, es que de todos los apóstoles yo soy el menos digno de estar ahí. Dice versículo 10, pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no ha sido yo, sino Dios que en su bondad me ha ayudado. Lo que importa es que tanto yo como ellos, esto es lo que hemos predicado y esto es lo que ustedes han creído. Queridos amigos, ¿qué es lo importante cuando nosotros decimos que creemos en Dios? Recuerde que Santiago dice que creer en Dios, bueno, hasta los demonios dicen que creen en Dios. Lo importante no es creer en Dios, lo importante es creer en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? En un Jesús que murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar y que resucitó para convertirse en nuestro Rey y Señor. Este es el mensaje central del Evangelio. Yo te pregunto, ¿tú ya has creído en Jesucristo como Señor y Salvador? En los próximos días vamos a desglosar algunas cosas más que implica el Evangelio, pero por hoy solamente te digo esto. Dice Pablo en versículo 2, si ustedes creen en este Evangelio y se mantienen firmes, se salvarán. ¿De qué seremos salvos? De la ira de Dios. Porque al final del tiempo Dios nos llamará a cuentas, ya sea que Él venga antes de que muramos o si morimos primero, al final del tiempo llegará un juicio en el que Dios nos llamará a cuentas y ahí sabremos qué tan valioso fue el haber creído en Jesús como Señor y Salvador. Queridos amigos, yo les invito, no se despeguen, los próximos devocionales van a ser sobre este mismo capítulo y sin duda alguna que van a contribuir mucho a que ustedes puedan comprender de una mejor manera qué es el Evangelio. Permítanme orar. Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias porque nos das la vida, nos das en tu misericordia el poder levantarnos de nuestra cama para poder trabajar. Te rogamos, Señor, que tú nos des sabiduría para comprender completamente lo que significa el Evangelio, que el Señor Jesús murió en una cruz, pero también resucitó. Y aquellas personas que todavía no han logrado creerlo, no han logrado tener ese encuentro personal contigo como lo hemos tenido quienes hemos creído en ti, yo te ruego, guíales en ese encuentro personal y darse cuenta que si hay algo importante en este tiempo es poder entender lo que significa el Evangelio, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Señor, en este día de trabajo, danos de tu gracia, danos de la fuerza que necesitamos y permítenos, Padre, a través de todo lo que hacemos, honrar tu nombre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.